sublime gracia del Señor. Les invito a que busquen en sus Biblias el Evangelio según San Mateo, Mateo capítulo 5. Evangelio según San Mateo capítulo 5. Y cuando lo tengan pueden decir amén. Mateo capítulo 5 y vamos a leer los versículos 13 al 16. Nuevamente, al igual que la semana pasada, leeremos del 13 al 16, pero solamente vamos a estudiar el 13. ¿Listo? ¿Ya lo tienen? Bueno, dice la palabra del Señor. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, yo te alabo y te doy gracias por tu palabra, Señor. Te suplico que en esta mañana hables a nuestras vidas, que nos edifiques a través de este mensaje. No tomes en cuenta, Señor, mis limitaciones, sino que seas tú, por amor de tu nombre y por amor de tu pueblo, usando este vaso de barro para que todos podamos ser santificados, avanzar, madurar y crecer rumbo a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. En tu manos estamos, amado Rey, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, la semana pasada iniciábamos este tramo porque se concluyó el de las bienaventuranzas. Estamos en el Sermón del Monte y la primera porción nos habla Jesús de las bienaventuranzas, que son el carácter del cristiano, no lo que el hombre debe hacer para ser cristiano, no, nos describe lo que es un verdadero cristiano. Y a continuación nos habla de qué hace ese cristiano para afectar a la sociedad donde Dios le ha puesto, es decir, los efectos del cristiano, la influencia del cristiano. Por eso la predicación de hace 8 días se llamaba La sal y su influencia en el mundo. ¿Sí recuerdan? Yo sé que la mayoría no, pero habrá quien lo recuerde. Sal. ¿Cuántos usan la sal? Pues todos. Todos utilizamos sal para echarle a la comida, para de algunos dulces también se les echa sal. ¿Sí? Las tortas dulces también tienen su porcioncita de sal. Al chocolate, tip, para que quede rico, se le echa una pizca de sal y queda más sabroso. Usamos la sal en múltiples circunstancias. Estamos tan familiarizados con el uso de la sal que perdemos de vista esas cualidades. Échele sal, a esto le falta sal. Pero cuando Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra, Él perfectamente sabía de qué estaba hablando y a qué se quería referir. Y entre muchos atributos de la sal tenemos el atributo de que es saborizante, le da sabor a la comida. Cuando la comida no tiene sal, está como insípida. Imagínense un arroz sin sal. Uy, ese arroz no tiene sal. Y el problema es que después de que se hace, no se le puede echar sal, no queda igual. Pero Jesús sí sabía que estaba hablando. Y decíamos que por el contexto, si bien podemos abarcar todos los atributos de la sal, que es saborizante, que es fertilizante en algunos casos, que es preservadora, ¿sí?, de los alimentos. El texto de forma explícita nos enseña que Jesús está hablando es de su atributo
de destrucción y juicio. Y es lo que vamos a ver hoy. Entonces vamos a desarrollar nuestro mensaje hoy en 2 punticos. El primero, solo el cristiano es la sal. Bueno, el título de la predicación es La sal somos nosotros. ¿Sí? O sea, no es el mundo ni la gente que está afuera. No, la sal somos nosotros. Porque de pronto alguien pierde de vista eso, ¿no? Que cuando él está diciendo, vosotros sois la sal de la tierra, no está hablando del vecino, ni está hablando de la gente de afuera, ni está hablando de las otras iglesias o denominaciones. No, la sal somos nosotros, eres tú. Título de la predicación. Primer punto, solo el cristiano es la sal, solo el cristiano. Segundo punto, sal que no sirve para nada. Vamos a hablar de esa sal que no sala. Y para finalizar, algunas conclusiones. Entonces, en primer lugar, ¿qué quiere decir que solo el cristiano es la sal? Él dice, vosotros sois la sal de la tierra. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, que el cristiano es diferente. Aquí el Señor, como decíamos hace 8 días, está haciendo una distinción, trazando una línea. Ustedes son la sal, de manera que lo demás no es la sal, es la tierra. Es la tierra. Entonces, esto es mutuamente excluyente. O soy sal o soy tierra. Porque para el Señor no hay términos medios. ¿Qué decía el Señor en Apocalipsis capítulo 3, el capítulo 3? Tú dices, yo soy rico y de ninguna cosa tengo necesidad, pero no te das cuenta que tú eres ¿qué? Pobre, ciego, desventurado, miserable. Y después dice, por cuanto no eres ¿qué? Ni frío, ni caliente, sino tibio, te voy a vomitar de mi boca. Estoy parafraseando. Entonces, o somos fríos o somos calientes, pero para el Señor no hay términos medios. O soy sal o soy de la tierra. Lo decía en otros términos. El que conmigo no recoge, desparrama. Esos son los términos del Señor. Y esto es lo que plantean las bienaventuranzas. Todo verdadero creyente, si tú consideras que eres un verdadero creyente, tienes que reflejar en mayor o en menor medida lo que describe Jesús en las bienaventuranzas. O sea, no es posible que alguien profese ser cristiano si no se amolda a lo que las bienaventuranzas nos enseñan. Pobre en espíritu, llora por su pecado, manso. ¿Qué más? Puro de corazón. Hambre y sed de justicia, no hambre y sed de comida. Hermano, pero nosotros tenemos que comer. Claro que tenemos que comer, porque si no comemos, entonces, ¿cómo vivimos? Alguien dice, y si no trabajo, ¿de qué voy a vivir? Y es excelente, porque Dios aborrece a los vagos. Por eso el socialismo no es de Dios. Dios aborrece a los vagos. Él dice, si alguno no trabaja, que tampoco coma. Entonces hay que trabajar, como decimos coloquialmente, hay que camellar. Pero él dice, hay algo por encima de eso. Trabajad no por la comida que perece, Juan capítulo 6, sino por la que a vida eterna permanece, la cual os dará el Hijo, porque a este señaló el Padre. Entonces dice, sí, hay que trabajar, pero por encima hay que trabajar duro por la comida espiritual. El creyente, antes de pensar en la comida, digo antes, no digo exclusivamente, debe pensar en su vida espiritual por encima de las metas terrenales, mi vida espiritual. Porque como dice el limonero, uno se muere y nada se lleva, nada. Entonces, el creyente tiene hambre y sed de justicia. El creyente es que misericordioso. El creyente es pacificador.
No es de que si le pegan una patada en el partido de fútbol, se le va con la patada ninja al otro. Y como consecuencia de ese carácter que se opone al carácter del mundo, el creyente es ¿qué? Perseguido. Porque es diferente. Y entonces, quien es sal muestra que es diferente porque es la sal de la tierra. Lo demás es tierra. Vamos a ver otras dos aplicaciones de la sal. ¿Sí? No las vimos toda la semana pasada, solamente a vuelo de pájaro, como para que ustedes tengan una idea. La sal también tenía propiedades de fertilización. Varias civilizaciones antiguas utilizaban la sal en cierta medida, ¿no? Porque cuando se usaba mucha sal, se esterilizaba la tierra, pero se utilizaban ciertas medidas de sal para proveer a la tierra de nutrientes para fertilizarla. ¿Y nosotros cómo somos? Los discípulos de Dios. Donde vamos, donde hay muerte, el discípulo tiene que ser un agente que Dios utilice para abonar, para fertilizar, para traer ¿qué? Vida a través de la predicación, a través del testimonio. En eso es que el discípulo se parece a la sal. Mientras los discípulos de Cristo se dispersan por la tierra, la vida brota donde hay ¿qué? Muerte. Así como cuando uno fertiliza la tierra, por ejemplo, esta semana estábamos allí molestando con las matas, mi esposa y yo, las plantas. Y compramos un abonito y esta semana, si Dios nos lo permite, le vamos a echar a la tierrita para nutrirla, porque las maticas necesitan ¿qué? Alimentarse. Y el cristiano tiene una obra de generar vida donde hay ¿qué? Muerte. No el cristiano en sí mismo, sino como instrumento de Dios para traer esos muertos a la vida a través del Evangelio. Pero recordemos que el uso que nos llama más la atención y que más desconocíamos es el uso de juicio y destrucción. Recordemos Jueces 9:45. Abimelech peleó contra la ciudad todo aquel día y tomó la ciudad y mató al pueblo que en ella estaba. Asoló la ciudad y la sembró ¿de qué? De yuca, de papa, no, de sal. De sal. Y en Génesis 19:26 nos narra que cuando Lot y su familia huían de la destrucción de Sodoma y de Gomorra, ¿qué sucedió? El ángel le había dicho, no miren hacia atrás. Pero la mujer de Lot, como tenía la mirada puesta en las cosas de este mundo, mi casita, allá se quedaron mis perros, mis gatos, la ropa, el teléfono, no existía en ese entonces, pero estamos extrapolándolo a nuestros días. La empresa miró hacia atrás porque su corazón estaba en esas cosas. Adivinen, ¿se convirtió en qué? En Super Saiyajin. No, en estatua de sal. Se convirtió en estatua de sal. Para testimonio a todos los que pasaran por allí, vieran esa estatua de sal, el juicio de Dios había caído sobre Sodoma y Gomorra por causa de su pecado. Entonces la sal en este contexto simboliza el juicio de Dios, la destrucción por causa del pecado. ¿Y qué con nosotros eso? Bueno, que nosotros como cristianos salados, y no digo salados como que esa gente que te va mal en todo, ¿no? Uy, usted sí está salado, no. Como cristianos que portamos ese carácter de Jesucristo y somos dispersos y donde quiera que vamos, llevamos el testimonio de Cristo y llevamos el Evangelio, somos señal de juicio para la humanidad. Somos señal de juicio.
señal de que vivimos diferente porque esta vida no lo es todo. Oiga, pero usted parece loco, ¿no? ¿Cómo no va a trabajar el domingo si el domingo es el día que más se vende? El domingo es el día que más clientes vienen. Y el cristiano dice, pero es que mi esperanza está puesta en Dios, porque esta vida no lo es todo. Y su palabra dice que yo debo guardar el día del Señor, porque es el cuarto mandamiento de su ley. Y no lo hago como una imposición o como que me amarraron o el pastor me obliga. Lo hago por amor a Él, porque me salvó y murió por mí y algún día va a volver por mí. Y mientras tanto me reúno con mis hermanos y aprendo de su palabra, porque quiero conocerle cada día más y más. Y el incrédulo dice, ese está loco. Es una señal de juicio, porque nos distingue de esta generación, donde las personas tienen puesta su mirada únicamente en ¿qué? En esta vida presente. Vuelvo y lo repito, para que digan, el hermano allá, esto, ya quiere ser como los adventistas en sus primeros años, que profetizaron la segunda venida de Cristo y vendieron todas las cosas, se fueron a vivir a un monte, esperar que Cristo viniera, adivinen, no llegó. Entonces después Elena White también profetizó, para los que les gusta la iglesia adventista, ¿no? Elena White también profetizó que Cristo iba a venir. Y la misma historia, la gente vendió sus cosas porque dio, oiga, y esta señora era más, iba a decir, más atrevida, ¿no? Una palabra coloquial, pero de pronto no es muy conveniente. Más atrevida, día y hora. Adivinen, Cristo no llegó. No estamos diciendo eso. Cristo va a venir, pero la Biblia dice que el día y la hora nadie lo sabe. Pero mientras tanto tenemos que vivir a la luz de su palabra. No estamos diciendo que hay que dejar todo a un lado, que hay que dejar de trabajar, no. Pero sí estamos diciendo que la prioridad para el creyente es Cristo. Y cuando nos dan a escoger entre las cosas de esta vida y Cristo, obviamente vamos a escoger a Jesús. Porque dependemos de Él. Y lo que las personas no quieren entender es que la venta no depende de mi esfuerzo, sino de Dios. Que el trabajo me rinda no depende de mi esfuerzo, sino de Dios. Porque esas son variables que yo no puedo controlar. Estoy hablando como si fuera una ecuación, ¿no? Son variables que yo no controlo. ¿Qué controlo yo? Nada. Yo puedo decir al jefe, nos vemos el lunes y amanezco enfermo. Yo le puedo decir a mis compañeros de universidad, nos vemos el lunes para estudiar para el examen. Y me atropella un carro. Amanezco enfermo. Me parto una pierna. Yo no controlo eso. Cuando mucho controlo que voy a abrir el negocio o voy a hacer esta tarea. Pero que vengan los clientes no lo controlo yo. ¿Quién controla eso? ¿Quién controla eso? La casualidad. Ay, la casualidad. El azar, la suerte. Entonces hagan saumerio. Cuando quieran vender bastante, compren eucalipto y un poco de matas, hacen un saumerio. Y una vez matan los zancudos. No. Digo eso porque mi papá hacía eso. Él abría la mueblería y ponía con el saumerio ahí a echar ese humero ahí, eucalipto a la lata. Pues porque en Bogotá hay muchísimo eucalipto. Llegaban los clientes. Y él que había sido formado en el evangelio, en lugar de atribuirle eso a Dios, decía, sí, mijo, el saumerio es efectivo. ¿En serio? Y nosotros pensamos que la buena venta, que la buena producción, que me vaya bien esta semana en el trabajo, depende de mí, de mis esfuerzos, y no de Dios. Entonces, yo cómo le voy a dedicar a Dios 2 horas el domingo. No, eso es mucho tiempo para Dios. Y eso que no deberían ser 2 horas, porque es todo el día. Es el día del Señor, no las 2 horas del Señor. Él decretó un día
para que el pueblo le adore. El inconverso no lo entiende, pero el creyente sí. Y no porque entonces yo vengo al culto el domingo, entonces mañana Dios tiene que bendecirme. No, porque Dios no tiene deudas con nadie. Todo es por gracia. Yo no vengo el domingo porque necesito que mañana el negocio reviente. No, vengo porque entiendo que yo soy el más beneficiado al oír su palabra, al tener comunión con mis hermanos. Él dice, yo estoy en medio de mi pueblo, soy bendecido, le conozco más, soy fortalecido, soy consolado, soy animado. Soy santificado porque soy confrontado con mi pecado. Yo soy bendecido al ser expuesto a la palabra de Dios. Y por eso aparto tiempo para Dios. El inconverso no lo entiende. Algunos cristianos embolatados, cristianos, no lo entienden. Pero el verdadero creyente que es sal, lo comprende. Y por eso se diferencia del mundo. Y por eso es una señal de juicio. De forma implícita le estamos diciendo al mundo, esta vida no lo es todo. Vendrá un día en el cual Dios juzgará al mundo conforme a sus obras. Y ay de aquel que no haya hecho provisión para la eternidad. Ay de aquel. Porque la gente se ríe ahora. Se ríen. Ja, 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 ja. Ji, 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 jo, 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 jo. Pero en aquel día llorarán. Desearán haber oído el mensaje de Dios. Así como en los días de Noé, dice el Señor, se casaban, comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento, Mateo 24. Y dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Dice, no entendieron, y la gente no entiende. Hasta cuando vean a Jesús descender del cielo, van a entender. Y adivinen, ya no habrá tiempo para arrepentirse. Cuando Dios destruyó el mundo a través del diluvio, dice la palabra de Dios que Dios cerró la puerta del arca. Y cuando ellos vieron caer las gotas de agua del cielo y la fuente de los abismos abrirse, porque es lo que narra la escritura para los que están haciendo el devocional, ¿cierto? Bueno, ya estamos en Job. Dice que las fuentes de los abismos se abrieron, es decir, el agua subterránea salió, emergió, y las fuentes de arriba se abrieron. Ay, lo que Noé decía era verdad. Si tan solo le hubiéramos hecho caso. ¿Y ustedes no creen que por salvar sus vidas no golpearon la puerta del arca? Ay, está lloviendo, ¿no? Se quedaron así. Le decía Juanito a Benito, oiga, está lloviendo, ¿no? Ay, nadie se ha muerto por mojarse. Pues murieron. Y yo me imagino el desespero de estas personas. Noé, ábrenos. Noé no podía abrir la puerta porque la puerta la cerró Dios. Y algún día Dios cerrará la puerta a la gracia y ya no habrá tiempo para arrepentirse. Por eso Él dice, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Hoy es el día de salvación. El mundo no lo entiende. Pseudo cristianos no lo entienden. El verdadero creyente entiende que hoy puede ser el último día. Debo santificarme porque me voy a encontrar con mi Señor. Claro que el Señor cuando dice estas palabras, Él sabía de antemano que la iglesia no iba a ser, en algunos casos y en algunos periodos de la historia, un ejemplo a seguir. Este es el perfil del creyente, pero ¿cuántos lo cumplen a rajatabla? ¿Cuántos viven a la luz de estas verdades? Unos más que otros, otros sí definitivamente mal. Y por eso en Marcos 9, 49 al 50 nos dice, Marcos 9, 49 y 50, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis?
tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Entonces es inútil ser influyente en este mundo, tener influencia sobre otras personas, a menos que por la gracia de Dios la bondad habite en nuestros corazones. ¿Cómo voy a influenciar a una persona a dar lo que no tengo? ¿Cómo voy a dar lo que no tengo? ¿Cómo voy a hacer influencia en el mundo si yo mismo no estoy siendo influenciado por Dios? Cuando la persona nacida de nuevo está siendo influenciada por el Espíritu Santo, ella ahora puede contagiar al mundo, puede ser influencia. Espiritualmente hablando, ¿no? No queremos ser políticos. Los políticos tienen mucha influencia, pero son de lo peor. La mayoría, ¿no? La mayoría, no todos. Por consiguiente, tener sal dentro de uno mismo significa tener aquellas cualidades que promueven ¿qué? La verdad, la bondad, la santidad, la paz, el gozo. Ahorita ya salió el señor este de la OMS, el tirano este, diciendo que viene otro virus y que hay que volver otra vez a lo mismo. ¿Y qué dicen los cristianos? ¡Ay, nos vamos a morir! No, el cristiano dice, no me importa. Yo me cuido, soy prudente y lo demás lo dejo en manos de Dios. Calma, calma, que no cunda el pánico, que no panda el cúnico. Si me he de morir, parto con mi Señor. Si me van a prohibir congregarme, de malas, porque el gobierno del mundo no tiene potestad sobre la iglesia. Y me seguiré congregando y seguiré honrando a Dios. Así la iglesia quede en 2 o 3. No tienen potestad para legislar el comportamiento de la iglesia, porque la iglesia está por encima de las instituciones humanas y más de estas organizaciones que persiguen solamente beneficios económicos y políticos. Y que cada vez que aparece un nuevo virus, seguramente ellos mismos son los que producen ese virus para después vendernos la medicina. Como alguien dijo, quiebran piernas de noche y de día nos venden las muletas. Y que venga lo que tenga que venir. Somos diferentes al mundo. Pero el creyente, con su comportamiento, está anunciándole al mundo el juicio de Dios y también anunciándole al mundo que ellos están bajo pecado. Cuando alguien está contando un chiste verde, subido de tono, ¿qué hace el creyente? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué chiste tan bueno! Por lo general, cuando estas personas ven venir al cristiano, ¿qué hacen? No, cállese, cállese, mire, llegó el amargado ese. Con su comportamiento, solo con el comportamiento, es que no tenemos ni que abrir la boca. Con el comportamiento las personas son juzgadas, se señala su pecado. No, este no lo invitemos a tomar, ese no va, es disque evangélico. Ya se volvió aburrido, no lo invitemos. ¿Por qué? Porque tenerlo ahí va a ser incómodo para ellos. Van a ser juzgados, no con nuestras palabras, pero cuando el creyente o supuesto creyente mantiene señalando el pecado de los demás, eso es del diablo, eso es del diablo, eso es pecado. Y los demás saben que él no vive conforme a esas reglas. ¿Qué es el creyente? Burla. Burla. Ay, pero esta hermanita con ese escote y esa falda tan cortica, eso es del diablo. Pero ella no se ha casado, vive en unión libre. ¿De qué me estás hablando? Ya 20 años en la iglesia no se ha querido bautizar. ¿De qué me estás hablando? Se roba los impuestos. ¿De qué me estás hablando?
Entonces es más fácil señalar un pecado, entre comillas, externo, que los pecados del corazón. Vive amargada. No ha podido perdonar que hace 40 años su esposo le fue infiel. Y todos los días lo recuerda con amargura. Y por eso no se baña el pelo, ni se lava la cara, y se pone una falda que parece la falda de la novia cuando se va a casar. ¿De qué me estás hablando? Una religión vana. El Señor dice, la vida cristiana no es ni comida ni bebida. Ay, usted come morcilla, eso es del diablo. Bueno, yo me como la morcilla, pero tú estás en amargura. En el barrio nadie te quiere, ni tu mamá te quiere. Vienes a la iglesia solo para aparentar ser creyente. Tu hogar es un desorden. ¿De qué me estás hablando? De ser sal no se trata de eso, de cosas externas. Se trata del carácter de Cristo que sin necesidad de abrir la boca, la gente cuando ve al creyente dice, no, esa persona es diferente. Esa persona, ese matrimonio es diferente. Y que nos conozcan por eso, no por, mírelo, allá va. Esa es como la décima, ¿no? La muchacha no sabe lo que se mete con ese hombre. ¿Y a dónde asistes? Iglesia Bautista Reformada Sublime Gracia. No, mejor no digan, de verdad. No digan, callados. Ahí sí dan testimonio. No lo digan. Es una vergüenza. Que nos conozcan por ser diferentes. Esa persona es diferente a las demás. Segundo punto, sal que no sirve para nada. Hay una sal que no sala. Y no estoy hablando de esa sal que uno compra aquí como a 1.500 pesos, a 1.000 pesos del kilo, que parece una piedra, ¿no? Y uno eche sal. No, la comida no agarra sabor. No estoy hablando de esa sal. La sal es esencialmente diferente a aquello sobre lo cual se pone, ¿sí o no? Es decir, si yo tengo una porción de papas y quiero darle sabor, ¿qué le echo? Sal. Pero yo no voy a escoger, ¿qué me como? ¿Las papas o la sal? Porque la sal es totalmente diferente a aquello sobre lo cual se pone. No es, la sal en sí misma no es un alimento. Y así el cristiano es diferente al mundo en el cual él vive. Y por eso la advertencia del Señor. Allí en Mateo capítulo 5, el Señor nos dice, versículo 13 parte B, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? ¿Qué sucede con la sal que no sala? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada. Eso es lo que significa hollar con H. Hollada por los hombres. Cuando la sal es salada, una gotica de sal tiene el poder de cambiar el sabor o la composición de algún compuesto, valga la redundancia. Por ejemplo, cuando uno le duele la garganta, ¿uno qué hace? Agua con sal, ¿sí o no? Una pizca de sal. No le vayan a echar mucha porque no se van a pelar la garganta. Una pizca de sal, gargaritas. Ah, ya no es agua pura, es agua con sal. Ya cambió. Igual a todo aquello sobre lo cual echamos sal, cambia, tiene la capacidad, así como el creyente debería tener la capacidad dada por el Espíritu Santo de con su testimonio, su carácter, afectar a las demás personas. Oiga, pero ¿de cuándo acá? Tan mujeriego que era y ahora es que me voy a casar. Se volvió loco. De generar inquietud en los demás. Mire, este hombre dice que todo lo que produzca plata lo hace. Le gusta el billete. Y ahora dice que el domingo no trabajo. ¿Cuándo acá? Ahora dice que tratando bien a la esposa. Mi amor,
Antes le decía la vieja esa, ahora es mi amor, mi cielo, mi vida. ¿De cuándo acá? Genera inquietud en las demás personas. El comportamiento del creyente los pone a pensar, ¿ve? ¿Y este qué es lo que está consumiendo? ¿Qué es lo que le están dando? ¿Qué le hicieron allá en esa iglesia? Cristo. Cristo cambió mi vida, debería decir cada uno. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 6 al 8. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos de 6 al 8. Nos habla de efectivamente, la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Y se condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Y aquí hace Moisés un comentario editorial, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Pero está diciendo, Dios destruyó Sodoma y Gomorra, libró al justo Lot y a su familia, no porque ellos fueran santos, porque ustedes van a ver el desenlace de la historia, lo que hicieron sus hijas después con él. Por amor a Lot, Dios salvó a su familia. Pero ¿cuál era el carácter de Lot en medio de esa generación en la cual él vivía? Dice la palabra de Dios que estaba abrumado por la nefanda conducta de Sodoma y de Gomorra. Abrumado. Afligía cada día su alma justa. Se afligía. Yo les pregunto a ustedes, mis queridos hermanos, ¿cuántos de ustedes se afligen por el mal que hay en el mundo? No, yo estoy afligido es porque mañana tengo que entregar un pedido, estoy afligido porque mañana tengo que vender, estoy afligido porque mañana tengo un examen. Pero ¿cuántos se afligen porque el mundo en el que vivimos se está yendo al basurero? ¿Cuántos se afligen por lo que vemos en los noticieros? El noticiero hoy estuvo más bueno. Sí, mire, violaciones, asesinatos, escándalos de corrupción en el gobierno. No, estuvo buenísimo el noticiero. ¿Cuántos se afligen por eso? ¿Cuántos se afligen porque la ideología de género va avanzando a pasos agigantados? ¿Cuántos se afligen por las mentiras que tenemos que escuchar todos los días en los noticieros? Y todavía hay creyentes que lo dijeron en las noticias. Hombre, las noticias son instrumentos de propaganda, son puras mentiras. ¿Cuántos se afligen por saber que vivimos en un mundo lleno de mentira y de corrupción? Lot se afligía. ¿Por qué? Porque a pesar de sus errores, sí, Lot cometió un error escogiendo Sodoma y Gomorra para ir a vivir. Pero a pesar de sus errores, él no dejó de ser lo que era, un verdadero hijo de Dios. Y le dolía lo que sucedía a su alrededor. ¿A cuánto le duelen que estén promoviendo leyes para que los adultos puedan tener relaciones íntimas con niños sin ninguna consecuencia? ¿A cuánto les duele eso? ¿Cuántos oran por eso? ¿A cuánto les duele que hace unas semanas ya inauguraron la primera clínica para cambios de género en Bogotá? ¿A cuántos? ¿Cuántos se inquietan por eso? Pues, pero ¿cómo es posible que ya estén en los colegios diciendo, bueno, a los niños también deberíamos ponerle falda? ¿A quiénes les duele eso? Ah, es que yo no tengo hijos, pero tenemos sobrinos, tenemos primitos, tenemos vecinitos, tenemos niños en nuestras iglesias que estudian en colegios seculares. Ah, no, el mío estudia en un colegio cristiano. Ay, no cantes victoria, no cantes victoria. Porque si la iglesia cristiana se torció en el siglo IV y se convirtió en lo que hoy conocemos como catolicismo romano, nadie está a salvo. ¿Cuántos se duelen por eso? ¿Cuántos oran
¿Cuánto le dedican tiempo a sus hijos enseñándoles la palabra de Dios a tener carácter y convicciones para que el mundo no los arrastre? ¿Cuántos dicen, ojalá viniera el Señor ya? Ojalá venga Dios ya, porque estoy harto de vivir en este mundo sumido en el pecado. Como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Saben qué hacen los cristianos modernos? Ay, no, no me quiero morir, no me maten. Porque amo esta vida, porque para mí esta vida lo es todo. Por favor, no me arrebaten lo que más amo. Y la Biblia dice, no, el justo Lot se afligía, le dolía, estaba abrumado, incómodo, presionado por la conducta de su generación. Eso es sal. Eso es ser sal. Jesús dijo que somos la sal de la tierra. Él no dijo, vosotros sois el azúcar de la tierra. No dijo, sois la dulzura del mundo. Vosotros tenéis que estar bien con todo el mundo y caer bien a todo el mundo, llevársela bien con todo el mundo. El pastor de la iglesia es amigo de este, el gobernador, del alcalde, de la izquierda, de la derecha, de todo el mundo. Es un hombre tan influyente. ¡Wow! A mí no me hagan esos comentarios. Ay, no es que el pastor, ese tiene influencia. A mí qué me importa que tenga influencia. Lo que me dice es que es una persona corrupta. Porque la sal no se mezcla con la tierra. Y Dios no nos llamó a nosotros a ser influyentes en política ni económicamente, a ser influyentes espiritualmente, siendo sal para esta tierra. Pero las personas se admiran de esas cosas. ¿Por qué? Porque eso revela lo que hay en su corazón. Uy, yo quisiera ser como fulano de tal. ¿Por qué? No, porque fulano de tal, la frontera está cerrada y él dice, abran en la frontera fulano de tal para que pase. Y pasó. Porque ese es amigo del alcalde, del capitán, del general, del pito y de la flauta. Ah, wow, aplausos. ¿Y qué influencia está teniendo espiritualmente en el mundo? ¿Está haciendo sal? No. Entonces Jesús no nos dice que debemos ser el azúcar del mundo, ni la dulzura. Y por esa razón, ¿cierto? En las iglesias hoy en día se sobreenfatiza el atributo del sabor. Y no se nos habla de preservar de la corrupción ni de ser símbolo del juicio de Dios, sino, no, los cristianos deben ser sal porque ellos son los que dan sabor. Invitemos al hermano fulano, que ese hermano cuenta unos chistes más buenos, ese se nos va a hacer reír. Y lo mejor es que nos emborrachamos, él no dice nada. Yo tengo un amante, él no dice, no, nunca me confronta, él es puro amor. Él solamente habla del amor de Dios, el amor de Dios. No, Dios no te llamó a ser azúcar, te llamó a ser sal. Pero es que si yo doy mi punto de vista, lo que enseña la palabra de esos temas, no me van a querer, ya no me van a invitar, me van a odiar. Pues no es sorpresa, el Señor dijo, el mundo os aborrecerá. Si me han aborrecido a mí, a vosotros también os van a aborrecer, porque el discípulo no es mayor que el maestro. Entonces ya deberíamos saber que estamos destinados a ser rechazados por los incrédulos y por muchos creyentes, o que dicen ser creyentes. No, a ese no lo invitemos, ¿por qué no? Porque sea toda hora hablando de Dios y la Biblia, y como si no fuera suficiente escuchar al hermano allá en la iglesia 1 hora predicando, después clase de premembresía, y enseguida vamos a salir con el que no hacen hablar de Dios. No, eso es aburridor. Gloria a Dios que la gente incrédula se aburra con uno y que los cristianos embolatados se aburran con uno. Gloria a Dios, porque eso está diciendo
que voy por buen camino. Así hicieron con los profetas que fueron antes de vosotros. Versículo 12, Mateo 5:12. El Señor dice que si la sal pierde su sabor, si la sal, ventilador no me ayuda mucho, pero sí me ayuda porque me quita el calor. Dice, si la sal se desvaneciere o perdiere su sabor, ¿con qué será salada? Ahora, ¿cómo puede perder la sal su sabor? ¿Sí? Bueno, en primer lugar, en el contexto en el que estamos, allá en Palestina, estaban muy cerca del Mar Muerto. Y la sal de algunos pantanos y lagunas aledañas al Mar Muerto adquirían de forma muy fácil un sabor rancio, alcalino, porque esa sal estaba mezclada con yeso. Entonces era una sal mala, de mala calidad, que no servía. ¿Qué pasaban? La botaban. Y de eso es que está hablando Jesús. Una sal que no sala porque está mezclada con otros elementos, que no es pura, no sirve para nada. Si tu vida está contaminada con el mundo, eres una sal insípida. Y en nuestro contexto, ¿cómo funciona eso? Bueno, en los años en los que no existía electricidad, ¿cómo se preservaban los alimentos? Con sal. Incluso hoy en día, cuando el carnicero ve que la carne está como verde, le echa sal. Y le dicen, no, carne salada. No, a mí no me gusta, de verdad que no me gusta. Hay personas que le encanta, pero es que le están vendiendo a uno la carne que ya no nadie compró. Y le echan sal. Ay, claro, y puede durar días. Ya hasta que pone negra. Bueno, para los gustos, los colores, ¿no? Si a alguien le gusta el pescado salado, a mí no me gusta el pescado salado. En Semana Santa a todo el mundo le encanta. Personalmente, no estoy diciendo que sea pecado. ¿Que les gusta el pescado salado? Coman pescado salado. Pero a mí no me gusta. Pero se preserva. Ustedes pueden dejar un pescado fuera de la nevera un par de horas, adivinen qué sucede. Se daña, se descompone. Pero el pescado salado dura horas colgado allá en el puesto de venta en Semana Santa. Horas. Y uno lo compra y a comer se dijo, porque la sal lo preserva. Otros alimentos o verduras se conservan en salmuera. ¿Qué es la salmuera? Una mezcla de agua con sal. Y entonces se introducían estos alimentos en estos recipientes con salmuera, agua, sal, y adivinen, no se dañaban, se conservaban. ¿Y después qué pasaba? Se sacaba el alimento, la fruta, la verdura o lo que fuera, se consumía. ¿Y qué se hacía con la salmuera, con el aguasal? ¿Se reutilizaba? No. Ya esta sal había perdido sus atributos de preservar. Ya no servía. Ya había perdido su sal. ¿Qué hacían con esto? La tiraban a los lados de los caminos. Echaban esa agua y a que la gente le pase por encima. De eso está hablando nuestro Señor. La sal que no sirve, solo sirve para ser pisoteada. Se tira. Y cuando el creyente no es sal verdadera, cuando el creyente no da testimonio, pues, ¿qué es? Burla. Es pisoteado por la sociedad. Y cuando el creyente empieza a decirle, mira, tú tienes que vivir en santidad, y el otro le dice, ¿tú de qué me estás hablando? Si tú le pegas a tu mujer, tú insultas a tus hijos, tú no le haces mercado a tu esposa, te mantiene tu mamá. Ay, yo no sabía que me mantuviera mi mamá era pecado. Claro que es pecado. Porque la Biblia dice que si alguno no provee
para su familia, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. El hombre que tiene familia y no trabaja está en pecado, por mucho que vaya a la iglesia. Y tenemos congregaciones donde hay personas que se involucran en el ministerio, supuestamente, para tener la excusa de no trabajar. Y entonces la que tiene que trabajar es la mujer para mantenerlo. ¿Y su marido? No, mi marido es diácono en la iglesia. Aleluya. Se la pasa todo el día allá en la iglesia, él es el que barre, trapea, acomoda los carros. Aleluya. ¿Y trabaja? No, no, porque él es un hombre de Dios. No, es un hombre del diablo. Porque la Biblia dice, ha negado la fe. Y es peor que un incrédulo. El hombre de hogar debe trabajar para sostener a su familia y punto. No, pero, no. La Biblia lo dice. No está haciendo sal. Así predique. Así predique. No, no, porque está el otro extremo, ¿no? Está el extremo del que no quiere nada con Dios porque trabaja mucho. Y está el otro extremo del que dice que quiere todo con Dios para no trabajar. Yo tengo 100 grupos bíblicos y en la casa no hay comida. Estás en pecado. No, yo le estoy sirviendo a Dios. No, tu primer ministerio es tu hogar. Deja tus benditos grupos bíblicos y ponte a trabajar, papito. Porque está haciendo mal testimonio. Están haciendo mal testimonio. Tienes que sostener tu hogar. No está haciendo sal. Porque qué bonito es que la gente vea a la familia y digan, mire, a esa familia no le falta nada. Ese hombre puede ser pobre, pero se mata trabajando para que en su casa no falte nada. Sus hijos vayan a la escuela, así sea una escuela pública. Así él tenga que andar con los pantalones rotos. Su esposa no le falta nada, a sus hijos no le falta nada. Es un hombre valiente y esforzado. Eso es ser sal. Eso es ser sal. Y eso es lo que en cierto modo sorprendió a Jesús, porque Jesús en su estadía aquí en la tierra vio a muchos fariseos y escribas. Ellos hablaban de Dios, de mandamientos, de religión, pero su vida no concordaba con lo que ellos hablaban. Y el Señor en Mateo 23 dice, lo que ellos digan, háganlo, pero no sigan su ejemplo. ¿Por qué? Porque ellos decían ser sal, pero eran una sal insípida, sin sabor, que no servía para nada. Y por eso cuando Jesús entra en escena, la gente dice, este hombre habla con una autoridad, habla como nunca nadie había hablado. Este sí tiene autoridad. Esos hipócritas, no. Y por eso la gente odiaba a los fariseos, aunque calladamente, porque eran unos hipócritas que ponían cargas sobre los otros que ni ellos mismos querían mover con un dedo. ¿No han visto esos pastores en ciertas iglesias que dicen, hay que llegar temprano al culto? Y llegan es a la hora que les toca predicar. ¿Sí los han visto? Yo sé que los han visto. Para el Señor es el primer lugar. Y se ve, el pastor no ha llegado. Estamos en la alabanza. Terminó la alabanza, el pastor no ha llegado. Estamos en las ofrendas. La predicación, ahí va entrando el hombre. ¿De qué me están hablando? ¿De qué me están hablando? Hoy el pastor no va a estar. ¿Por qué? Se fue de viaje, se fue de paseo, pero dejó un hermano encargado. Ah, qué belleza. En el día del Señor yo me voy a pasear y pongo a alguien a que diga cualquier cosa. Mal testimonio. Solamente una razón de fuerza mayor debería ser impedimento para que el pastor no esté en el día del Señor. Y no solo el pastor, las ovejas. Porque el día del Señor no solamente es para el pastor, es para todos.
pastor debe venir a predicar y las ovejas deben venir ¿a qué? A escuchar. Ah, yo pensé, ay, sí, el pastor no puede faltar a culto. Tú tampoco. Si eres creyente. Porque el mismo Dios mío es el mismo Dios tuyo. Y es el mismo que demanda que se le consagre un día de 7. No en vano el Señor decía en Mateo 8:12, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y ojo que cuando dice los hijos del reino, adivine de quién estaban hablando. ¿De quién estaba hablando él? De los judíos religiosos. Los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. ¿Por qué? Porque no eran sal, porque eran hipócritas. Se nos dice que ser sal de la tierra es inmiscuirnos en asuntos políticos. No, hay que salir a marchar para tumbar esa ley. De acá tienen que salir concejales, alcaldes, gobernadores. Hermanos, estoy sintiendo el llamado del Señor a dejar el pastorado porque me voy a lanzar como candidato a la alcaldía. Esa es la forma de ser sal. No. Eso es hacer a Dios mentiroso. Que un pastor después deje el pastorado, como muchos en Colombia, que no voy a decir nombres para que nadie se ofenda, que dejan el pastorado y terminan siendo senadores. No, porque el pueblo cristiano necesita representatividad en el Congreso. Ah, claro, no es que Dios no puede hacer nada. O sea, a Dios se le salió el mundo de las manos y necesita que los pastores abandonen el llamado más alto y excelente que una persona puede tener para meterse a políticos. Ah, sí, claro. Descuidan a la novia de Cristo por meterse a la política. Claro. Entonces el Señor se equivocó cuando te llamó. Él te llamó al pastorado y después dijo, no sabes qué, me sirve más en el Congreso o en la Asamblea de Diputados. Claro, ¿cómo no? Como dicen, ¿cómo no, moñito? No es esa la forma de ser sal de la tierra. Si nosotros vemos en la historia del Nuevo Testamento, nosotros no vemos a Pablo creando un nuevo movimiento político. No lo vemos. A Pedro, a Santiago, a Juan, a Silas, a Bernabé. ¿No? ¿O sí? No, pero es que en el Antiguo Testamento los profetas iban y hablaban con los reyes y los profetas. Les tengo una mala noticia. Israel era una teocracia. Por eso los profetas trabajaban, por decirlo así, de la mano del rey. Era una teocracia. Nosotros no somos una teocracia. Hay separación de poderes. Y como vamos a ver hoy en la clase de premembresía, si Dios nos lo permite, los bautistas creemos en la separación de la iglesia y el Estado. El Estado por su ladito y la iglesia nosotros por otro lado. Cada quien en lo suyo. En el Nuevo Testamento no hay teocracia. Había un imperio pagano gobernando el mundo y nosotros no vemos a Pablo mandándole cartas al emperador, al César. Mira, emperador, es que le estás dando muy duro a los creyentes. Mira, emperador, es que deberías dejar a tus amantes. Emperador o senadores, por favor, hagan una ley para que a los creyentes ya no nos persigan tanto, para que los romanos pues no tengan amantes hombres porque eso es pecado contra Dios. No, ellos no estaban en eso. Ellos predicaban el evangelio con su testimonio y con su boca. ¿Qué les costó eso? Persecución. Pero ellos entendían que no tenían nada que hacer con el gobierno. Entonces, ellos por su lado y la iglesia por otro lado. No quiero decir que de forma individual un creyente no pueda tener un rol en la política. Sería muy difícil que un creyente verdadero prospere en la política, ¿no? Sería muy difícil. Pero no quiero decir que no haya excepciones. Pero la iglesia
no está llamada a eso. Hermano, ¿y usted a qué partido apoya? No, al que ustedes quieran. A ninguno. Menos si es de izquierda. Hermano, ¿usted por qué habla tanto de política? Porque el comunismo nació en la cabeza de un ateo que profesaba que la familia y la iglesia son los enemigos de la sociedad. Carlos Marx, los enemigos del Estado son la familia y la iglesia. Hay que destruir la familia y hay que destruir la iglesia, si no lo sabían. Así que un creyente que diga que tiene ese pensamiento no es creyente. Un creyente, no, es que yo me leía a Carlos Marx y me leía a Engels y yo soy partidario. Pues arrepiéntete de verdad. Porque no puede, la luz y las tinieblas no pueden tener comunión. Ese pensamiento es anticristiano. Y todos sus esfuerzos están orientados a ¿qué? A destruir a la familia y a aplastar a la iglesia. Lo ha demostrado la historia. Entonces, por eso toco esos temas, porque hay personas que todavía no han entendido. No han entendido. Se ponen su colorcito, pero es que no sabe los ideales que profesa ese movimiento. Debería leer para que entiendas a quién estás siguiendo. Pero por demás, pues a quien vote a quien quiera. Libertad de conciencia, distintivo puritano. Pero la iglesia no va a apoyar a ningún movimiento político. No fuimos llamados a eso, fuimos llamados a ser luz, sal de la tierra. ¿A través de qué? Del evangelio. Ustedes nunca van a ver en la iglesia un cartel apoyando a un candidato, ni un color. Ahora, si ustedes quieren ponerle al carro, a la moto, una banderita, háganlo. Allá, cada quien, ¿sí o no? ¿Cuál es el problema con esto? Y lo demuestra la historia. Que cuando la iglesia se ha inmiscuido en temas políticos, la decadencia moral ha llegado a las naciones donde la iglesia ha abrazado la política. Miren nada más en el siglo IV, después de que Constantino en el año 323 instituyera el cristianismo como religión oficial, ahí fue el comienzo del desastre. ¿Y qué tenemos hoy? El cabeza de la iglesia romana con los políticos del mundo promoviendo las ideologías anticristianas. Agenda 2030, ideología de género. ¿Por qué? Porque la religión y la política son como el agua y el aceite. Deben estar separadas. Conclusiones. La gloria del evangelio es que cuando la iglesia es verdaderamente distinta del mundo, nunca deja de atraerlo. ¿Qué es lo que atrae a las personas? Lo diferente, ¿no? O al menos genera preguntas. Pero si nosotros somos igual que los del mundo, ¿qué inquietud vamos a generar? ¿Cómo vamos a generar atracción por las demás personas hacia la iglesia si acá todos son iguales? No, yo para allá no voy. ¿Por qué? Todos son iguales. Los del mundo. Borrachos, parranderos, mentirosos, mujeriegos, adúlteros, fornicarios, mentirosos. ¿Qué ver allá? No, véngame, a mí me han dicho que la gente que allá asiste es como loca. ¿Por qué? No, porque es como rara, como diferente. Me gustaría escuchar qué es lo que enseñan allá. Ah, porque está haciendo sal. Eres diferente. ¿Cómo ser sal en mi hogar? Mujer, sobre todo esto le ocurre mucho a las mujeres, ¿no? Se convierte la mujer a Cristo y el marido le dice, no me vas el domingo a la iglesia. Adivinen qué debe hacer la mujer. No, la mujer tiene que sujetarse porque la Biblia que dice que tiene que sujetarse. No, Señor. Ese hombre te está diciendo que peques contra Dios porque el día del Señor es santo para él. Entonces, ¿usted está promoviendo la rebeldía en el hogar? No, porque el apóstol Pablo dice, si tu marido consiente en vivir contigo,
no lo dejes. Pero tampoco Él puede convertirse en el Señor de tu conciencia prohibiéndote lo sagrado y lo santo. Y es deber de la mujer, con todo respeto, con humildad, decirle: mi amor, yo te amo, pero en esto no te puedo obedecer. Claro, hay extremos. Está el extremo de la mujer que no quiere salir de la iglesia y en la casa no hay desayuno, no hay almuerzo, la ropa está sucia, los niños están con los mocos ahí encima, los pañales llenos. Ay, está en la iglesia. No, es una sinvergüenza. Mujer, haz lo que te corresponde en tu hogar sin dejar de honrar a Dios. Otra cosa muy diferente. No, yo no pude venir al culto de oración porque pues mi esposo, el culto de oración no es el día del Señor. Pero el día del Señor, muchas veces no fui al culto. ¿Por qué? Es que mi marido se pone bravo. Que no es el Señor de tu conciencia. Tienes que orar, doblar rodilla para que Dios toque el corazón de ese hombre. Pero tienes que ser clara y decirle: mi amor, yo amo a Dios. ¿Saben por qué? Porque la experiencia y las estadísticas nos enseñan que cuando estas personas dejan de honrar a Dios para honrar a su esposo esperando que él se convierta, sucede todo lo contrario. El hombre no se convierte y la mujer se aparta de la fe. Termina minando su vida espiritual, pensando que lo va a ganar para Cristo, cuando es todo lo contrario. La Biblia no dice que la mujer va a ganar para Cristo a su esposo alejándose de la iglesia. No, dice siendo testimonio. Siendo testimonio. Un carácter afable, apacible, sumisa, pero dice en el Señor. Porque entonces si mi marido me dice, hablo de las mujeres, ¿no? Que después dicen cosas. Si mi marido me dice, acuéstate con el vecino. Ay, no, ahí sí no. Eso es pecado. ¿Y es que acaso no consagrar el domingo, qué es? Pecado. Pero como le hemos restado importancia al día del Señor, pues pensamos que es cualquier cosa. Claro, acostarme con el vecino es pecado. No, tú no me puedes obligar a eso. Ay, hermano, eso no sucede. Sí sucede. Hay historias de hombres que apuestan a sus esposas o apostaban a sus esposas en juegos de cartas. Mi amor, mira, yo te aposté. No, eso no es de Dios. Ay, faltar al culto sí es de Dios. No, honra a tu esposo sin deshonrar a Dios. Y él dice, yo honro a los que me honran. Las fiestas familiares. ¿Cómo puedo ser sabio para moverme, para poder manejar la tensión que hay entre no ser del mundo y estar en el mundo? ¿Qué puede uno hacer? Bueno, si sé que la cosa se va a poner caliente, va a haber trago, rumba y baile, yo no tengo nada que hacer ahí. Entonces, ¿qué hago? Voy más temprano, felicito al cumpleañero o la cumpleañera, le doy su regalo y chaito. No, pero es que van a decir, entonces métete en la fiesta, baila, emborráchate y sé como el mundo. Así lo vas a ganar para Cristo, seguro. No. Y el Día de las Madres se reúne toda la familia y vienen los 50 familiares y van, hacen la rumba, hacen el sancocho, las hallacas, la música, el trago, el baile. ¿Y qué van a decir si yo no estoy allí? Bueno, ¿por qué no vas más temprano? Felicitas a tu mamá, le llevas su regalito, conversas con ella un rato, le dedicas un tiempito, mamá, nos vemos. ¿Por qué, mijo? Porque yo no tengo comunión con estas cosas. Cristo me ha hecho una nueva criatura. Yo no necesito esto. Mi felicidad está en Cristo, no en el baile y no en el trago. Además es tu día, mamá, no es el día de la borrachera, no es el día de la fiesta para los demás, porque las personas toman como pretexto eso. ¡Feliz Día de las Madres! Todos borrachos y con el estómago lleno de comida. Venga, pero es el Día de las Madres, no es el día tuyo. Dice, es el Día de las Madres, la homenajeada de la mamá.
no los borrachos de la familia. ¿Sí o no? Pero pues para tomar y emborracharse no hay pretexto, cualquier cosa sirve. Así es que debemos conducirnos. Van a celebrar un cumpleaños y me invitaron y yo estimo a esa persona, pero no quiero ofenderla en su día de cumpleaños diciéndole que no voy a ir. ¿Qué hago? Voy más temprano, antes de que comience la fiesta, converso con él, le doy su regalo, le deseo bendiciones y siendo inconverso a la persona, le comparto a Jesucristo, que es el mejor regalo que uno le puede dar a una persona. Pero no crean que estando allí, en medio del jolgorio, mezclándose con el mundo, las personas van a venir a Jesús, porque no sucede. Es más fácil que el mundo te atraiga y después te atrape y no sabes si te vas a poder levantar después de caer. Es mejor no jugar con candela, que ser sabios y prudentes. Si nosotros los cristianos no nos distinguimos de los no cristianos, pues no servimos para nada. Somos sal insípida. Como dijo un comentarista, de ser los salvadores de la sociedad, pasamos a proveer materiales para las sendas de los peatones. De ser lo que se supone salvadores del mundo, por medio del Evangelio, pasamos a ser material para que la gente pase por encima. Eso es muy triste. La aplicación es clara. Una vez la sal ha perdido su sabor, es imposible restaurarla. Por eso leíamos Hebreos 6 del 4 al 6. Es imposible que una persona que profesa ser creyente, pero no lo manifiesta con su vida, sea renovada para arrepentimiento, porque no es ese terreno sobre el cual cae la lluvia de fruto. No, es todo lo contrario. Es el terreno que produce espinas, porque no da fruto, porque no es de Dios, porque Dios no ha obrado en él. Entonces, quiera Dios que podamos asimilar este mensaje y podamos vivir a la luz de esto y sepamos distinguir entre lo santo y lo profano, entre lo justo y lo justo, entre la luz y las tinieblas. Por eso el Señor dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y no está hablando exclusivamente del noviazgo, toda asociación. Ay, no, mire, ese es un hijo del diablo porque se consiguió un novio inconverso, se consiguió una novia inconversa, pero a mí me invitan a la fiesta, dice que va a haber trago, va a haber baile, va a haber muchachas con minifalda y voy. Ay, eso no es pecado. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene, qué concordia tiene Cristo con Satanás? Ninguna. Seamos diferentes. Marquemos la diferencia, no con la boca, con el testimonio. Una forma de vida gobernada por Cristo a través de su Santo Espíritu. Amén. Vamos a orar. Soberano Dios y Padre Celestial, te alabo, te doy muchísimas gracias por tu palabra. Gracias porque ella es viva y eficaz. Gracias porque tú nos has hablado hoy, Señor, y nos direccionas para saber cómo vivir en este mundo. No es fácil, y menos sabiendo que aún en nosotros hay pecado, hay pasiones, hay deseos, pero como dice tu palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ayúdanos, bendito Dios. Bendice a tu pueblo, Señor. Y si hay alguien aquí que aún no se ha arrepentido de sus pecados, que aún ama las cosas de este mundo, que no se identifica con el carácter del cristiano descrito en estas porciones de la Escritura, yo te pido que le des arrepentimiento y fe para que sea salvo, para que sea sal de la tierra en lugar de ser parte de este mundo. En el santo nombre de Jesucristo oramos. Amén. Sublime gracia del Señor.